Para trabajar con este método, se debe partir de imágenes motivadoras de las que se extraen las palabras. Estas imágenes tienen que ser asociadas a algo que el niño tenga un conocimiento previo y que sepa fácilmente de qué se está tratando. Estas palabras se presentan asociadas, como ya dije antes, a su imagen. En cada una de ellas solo habrá una consonante nueva, las demás tienen que ser conocidas para los niños. A partir de la palabra clave, se trabajarán las sílabas y posteriormente las letras, para así formar nuevas sílabas y palabras. Finalizaremos con la composición de nuevas palabras y nuevas frases que sean fáciles para la interpretación del niño. Un ejemplo de cómo voy a trabajar este método será mesa. Partimos de un texto que está completo, por ejemplo, la palabra mesa. ¿Qué hacemos luego? La dividimos en sílabas. Podemos ver en el punto 2 que está mesa. Luego de ya haberla dividido en sílabas, procedemos a dividir en lo que es consonantes y vocales. Podemos ver en el ejemplo cuarto que está la M, la E, la S y la A, que forma la palabra mesa. En el cuarto paso ya podemos ver que de nuevo volvemos a unir como dije antes, es un ciclo. Entonces volvemos a juntar y queda de nuevo en sílabas. Mesa. Una vez ya que tenemos estas sílabas, volvemos a unir la palabra, que sería mesa. Y se descomponen nuevamente y así se trabaja cada parte del proceso. En las 6 y las 7 podemos notar que aquí ya el niño comienza a crear oraciones que son fáciles para él. La mesa es bonita, la mesa es verde. Bueno, para explicar un poquito mejor, lo que quiero decir aquí es que esto es un ciclo, que se lo puede ir descomponiendo de manera separada y nunca se acaban los temas para trabajar. Se descomponen y se unen nuevamente y así se trabaja cada parte de este proceso. El método mixto tiene algunas ventajas, como combina la lectura y la escritura de manera simultánea, es decir, tiene que haber relación de la escritura y la lectura y viceversa. Motiva y crea en cada niño un gran deseo de aprender, es decir, a través de cuentos, la variedad de ejemplos que el docente puede mostrar, supera las limitaciones de los métodos analíticos y sintéticos, rescatando lo más valioso para que la enseñanza de la lectura sea lo más significativa y educada para el estudiante. Es decir, el método mixto supera las variedades y los obstáculos que puede presentar el estudiante a lo largo de su educación. Permítela parte de la experiencia como base de la comprensión, es decir, relaciona parte de la experiencia como base de la comprensión. Es decir, el docente tiene que tener una motivación antes de entrar ya a la práctica. La enseñanza se puede realizar tanto de forma colectiva como individual. Es decir, aquí fomenta la amistad, los trabajos en grupo. Se podrán desarrollar las capacidades del niño desde el punto de vista cognoscitivo y lingüístico. Es decir, aquí abarca vuelta a lo que es la psicomotricidad, el desenvolvimiento del estudiante. Se podrá estimular el cerebro en sus dos hemisferios, al implicar los diferentes mecanismos psicológicos de cada uno de ellos. Otra ventaja de este método sería como docente, el que yo puedo realizar una infinidad de material didáctico. ¿Qué quiere decir? Tengo que tener cartulinas llamativas, FOMI, es decir, llegar a la clase y motivar yo a mis alumnos, porque de nada me sirve yo llegar y solo vamos a aprender una canción. Ellos nunca me van a prestar atención y así no puedo desarrollar este proceso. También en este método tenemos algunas desventajas. Por ejemplo, implica una mayor conocimiento del maestro, es decir, el maestro tiene que conocer las características individuales y las destrezas de sus alumnos a la perfección. ¿Por qué es esto? Porque para trabajar el método mixto, como mencionó mi compañero, el maestro debe basarse siempre en el contexto del estudiante. Entonces, un maestro que no conozca a sus estudiantes, que no conozca sus características, no va a poder realizar y desenvolver su clase de una manera correcta basándose en este método.
También el maestro debe tener un conocimiento adecuado de los métodos analíticos y sintéticos. ¿Por qué? Dijimos que el método mixto es la combinación de estos métodos. Si el maestro no conoce y no maneja los métodos analíticos y sintéticos, no va a poder desenvolver el método mixto. También debe tener el docente buenas técnicas de evaluación. Debe conocer cómo evaluar a sus estudiantes, conocer la manera perfecta para él poder conocer cómo va el avance y cómo va el conocimiento de sus estudiantes. También implica un mayor trabajo a la hora de realizar material didáctico. Como mencionamos que el método, una de las ventajas es que el niño puede aprender mediante mucho material didáctico, también implica un mayor trabajo para el docente porque tiene que ocupar gran parte de su tiempo para realizar miles de materiales didácticos que puedan ayudar a los niños. También otra de las desventajas es que el método mixto tradicional no genera un aprendizaje significativo. ¿Qué quiero decir con esto? Al decir método mixto tradicional hablo de lo principal, lo primero que salió del método mixto. Cuando recién apareció el método mixto, este no generaba un aprendizaje significativo, porque solamente asociaba, por ejemplo, una imagen con una palabra. Por ejemplo, un sol con la palabra sol, pero de ahí no iba nada más. Con el tiempo, el método fue haciendo modificaciones, adaptaciones para ayudar a la comprensión del niño. Entonces, ahora se puede decir que ya se trabaja mucho más en la comprensión, pero como menciono aquí, el método mixto tradicional no hacía esto. El método mixto solo asociaba una imagen con una palabra. Entonces, al yo trabajar una imagen de un sol con la palabra sol, ¿y qué pasa? Pero una manera de trabajarla correctamente sería, por ejemplo, una canción del sol, un cuento del sol, para que el niño entienda y sepa de qué está hablando. Entonces, de esta manera, el niño no solo se aprende de memoria un dibujo con una palabra, sino entiende el contexto, entiende y comprende de qué se está hablando. Entonces, justamente una desventaja era, el tradicional no ayudaba a una comprensión, pero ahora con las actualizaciones que se ha hecho, lo que se quiere lograr justamente con el método mixto es llegar a la comprensión total del estudiante. Aquí vamos a hablar de las estrategias metodológicas de este método. Algunas de estas estrategias que se han empleado para este método son, como podemos ver en este ejemplo, portada de la letra en mayúscula y minúscula con su respectivo dibujo y la palabra. Aquí podemos ver, en la primera está A de Alberto, está en mayúscula. ¿Por qué? Porque tenemos que enseñarles a los niños que siempre los nombres van a ir en mayúscula. Por eso tenemos el ejemplo de Alberto con A, con B tenemos Beatriz y con C tenemos César. Y en la parte de abajo tenemos la A minúscula, abeja, la B minúscula igual búho y la C minúscula casa. ¿Qué tenemos que enseñarles? Los nombres de las personas siempre van a ir con mayúscula porque son nombres propios. En cambio, en objetos pueden ir con minúscula, como mencioné antes, el ejemplo de la abeja, búho, pueden ser cosas y animales, por ejemplo. Otra estrategia metodológica: presentación de la letra a trabajar en mayúscula y minúscula. Presentación de la palabra con su dibujo para poder leerlas. Es decir, que el profesor tiene que tener unos recursos para proporcionar a los alumnos para poder trabajar. En este caso son las letras mayúsculas